El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Hombre irascible. Yo soy un hombre formal y mi cerebro tiene inclinación a la filosofía. Mi profesión es la de financiero. Estoy estudiando la ciencia económica y escribo una disertación con el título El pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros. Usted comprenderá que las mujeres, las novelas, la luna y otras tonterías por el estilo me tienen completamente sin cuidado. Son las 10 de la mañana. Mi mamá me sirve una taza de café con leche. Lo bebo y salgo al balconcito para ponerme inmediatamente a mi trabajo. Tomo un pliego de papel blanco, mojo la pluma en tinta y caligrafío el pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros. Reflexiono un poco y escribo. Antecedentes históricos. A juzgar por indicios que Herodoto y Genofonte, el impuesto sobre los perros data de... En este momento oigo unos pasos muy sospechosos. Miro hacia abajo y veo a una señorita con cara talle largo. Se llama, según creo, Narinka o Varinka, pero no hace al caso. Busca algo y aparenta no haberse fijado en mí. Canta. ¿Te acuerdas de este cantar apasionado? Leo lo que escribí y pretendo seguir adelante, pero la muchacha parece haberme visto y me dice en este: Buenos días, Nicolás Andreevich. Imagínese mi desgracia. Ayer salí de paseo y se me perdió el dije de mi pulsera. Leo de nuevo el principio de mi edición. Rectifico el rabo de la letra B y quiero continuar, mas la muchacha no me deja. Nicolás Andreevich, sea usted lo bastante amable para acompañarme hasta mi casa. En la de Karenina hay un perro enorme y yo no me atrevo a ir sola. ¿Qué hacer? Dejo a un lado mi pluma y desciendo. Narinka o Varinka me toma del brazo, ambos nos encaminamos a su morada. Cuando me veo precisado a acompañar a una señora o a una señorita, me siento como un gancho del cual pende un gran abrigo de pieles. Narinka tiene un temperamento apasionado. Entre paréntesis, su abuelo era armenio. Ella sabe a maravilla colgarse del brazo y pegarse a las costillas de su acompañante como una sanguijuela. Al pasar por delante de la casa de los Karenin, veo al perro y me acuerdo del tema de mi disertación. Recordándolo, suspiro. Buenas, estamos en Fantasías en Carrusel en compañía de René Avilés Favila. Siguiendo la línea de las más recientes emisiones en que hemos hablado de autores rusos o soviéticos, el programa de hoy está dedicado a uno de los grandes maestros, Anton Pavlovich Chejov. Este escritor, nacido en 1860, confecciona una de las obras literarias más queridas en Europa Oriental, cuya influencia ha llegado a muchos rincones del mundo. Y es que su estilo literario, la envergadura de sus preocupaciones, sus aventuras narrativas, fabrican un panorama que no solo retrata al mundo, sino que contempla y participa de sus conflictos y ebulliciones. A través de un fino sentido del humor, Chejov se desliza en dramas y tragedias para diseñar un gran mosaico impresionista de los hombres en su relachedumbre y la escenografía melancólica y también triste de la nación rusa. Con los instrumentos de una literatura comprometida con paisajes sentimentales, sensoriales, psicológicos, Chejov emprende la exploración metafórica de la condición humana. René, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa Marta? Buenas noches. Oye, René, ¿cuál es el papel de Chejov al interior del panorama ruso de su tiempo? Bueno, es bastante complejo porque, de hecho, él se inicia en la literatura
tratando de evadir la censura. Es decir, para el momento en que Chejov empieza a escribir ya formalmente, que curiosamente está lleno de humor, de posiciones satíricas, de lo que debe ser la literatura, pues resulta que han asesinado al zar Alejandro II en 1881. Esto significa que para ese momento todo intelectual, todo escritor es sospechoso. Y entonces, bueno, pues Chejov se convierte en un autor perseguido antes de iniciarse literariamente. Es decir, no literariamente, se había iniciado simplemente de seguir su carrera más formal, su carrera más impresionante hacia el éxito. La inteligencia rusa para esa época, estamos hablando de 1870, un poco más, era una inteligencia liberal y en ocasiones también había tintes de anarquismo muy marcados, de donde vienen siempre los atentados contra los nobles, contra los zares. Y en este sentido creo yo que Chejov es parte de su situación, no va a evadirse de la realidad, sino que va a actuar conforme se lo dicta. Es decir, es un escritor que va a pugnar por ser un literato, es un médico comprometido. Yo creo que aquí habría que distinguir un poco. Chejov tiene la enorme militancia que le da el ser un médico, ¿cómo decirlo? No aldeano, pero sí lleno de contenido social. De muchas maneras Chejov tiene que vincularse a sus paisanos que sufren, padecen. Él, como Dostoyevsky, vive en una situación deplorable. Pero él tiene la ventaja de ser médico, la ventaja y el dolor, porque eso también le va a crear una serie de trastornos. En el momento en que él trata de ayudar a sus contemporáneos, a los pobres, tiene un sentido social muy desarrollado. En el momento en que él acude a los grandes presidios como médico y como observador literario, se encuentra con que es un país desastroso, es un país que él no acaba de entender, es un país distinto a lo que él había imaginado en su infancia y en su adolescencia. Él viene de una familia modesta, muy humilde, de un padre, sí humilde, pero muy agresivo, muy aguerrido, que le crea demasiados problemas. Y bueno, no hay duda de que Chejov va a pasar realmente una situación infernal. Quizás son sus mejores escuelas, son sus años, como decía Gorky, de enseñanza universitaria. Él aprende todo lo relacionado con la vida, con la literatura, solo. Aquí debo dar una explicación. Narinka o Varinka, de repente me doy cuenta que se llama Mazdinka. Se figura que estoy enamorado de ella, y se le antoja un deber de humanidad, compadecerme y curar la herida de mi corazón. Escuche, yo sé por qué suspira usted. Usted ama, ¿no es verdad? Le prevengo que la joven por usted amada tiene por usted un profundo respeto. Ella no puede corresponderle con su amor, mas no es suya la culpa, porque su corazón pertenece a otro tiempo a... La nariz de Mazdinka se enrojece y se hincha. Las lágrimas fluyen a sus ojos. Ella espera que yo le conteste, pero felizmente hemos llegado. En la terraza se encuentra la mamá de Mazdinka, una persona excelente, aunque llena de supersticiones. La dama contempla el rostro de su hija y luego se fija en mí. Detenidamente, suspirando como si quisiera, exclama: Oh, juventud que no sabe disimular sus sentimientos. Además de la mamá, están sentados en la terraza señoritas de matices diversos y un oficial retirado, herido en la última guerra en la sien derecha y en el muslo izquierdo. Este infeliz quería, como yo, consagrar el verano a la redacción de una obra intitulada Memorias de un militar. Al igual que yo, se aplica todas las mañanas a la redacción de su libro,
pero apenas escribe la frase «nací en tal año». Aparece bajo su falcón alguna varinka o majdinka que está allí como centinela. Las señoritas hablan de sus cortejadores. Fulano es guapo, Mengano lo es también, pero no es simpático. Sutano es feo, aunque simpático. Perengano no está mal del todo, pero su nariz semeja a un dedal, etcétera, etcétera. Entonces la mamá de Majdinka me dice: Y usted, Nicolás, no tiene nada de guapo, pero le sobra simpatía. En usted hay un no sé qué. Ay, la verdad que para un hombre lo que vale no es la hermosura, sino el talento. Las jóvenes me miran y enseguida bajan los ojos. Ellas están sin duda de acuerdo en que para un hombre lo más importante no es la hermosura, sino el talento. Me observo a hurtadillas en el espejo para ver si realmente soy simpático. Veo a un hombre de tupida melena, barba y bigote poblado, cejas densas, vello en la mejilla, vello debajo de los ojos, todo un conjunto velludo en medio del cual descuella, como una torre sólida, su nariz. ¿Tiene Chekhov algún tipo de participación política, algún tipo de simpatía con las luchas sociales, o estaba más comprometido con el poder de los zares, René? No, indudablemente que no tenía nada que ver con los zares. Es decir, yo creo que la gran característica de los escritores rusos prerevolucionarios es justamente su alejamiento del poder. Es decir, uno que otro tal vez fue cortesano, fue ayudante o empleado del zarismo, pero hasta allí. Los intelectuales rusos de aquel periodo, que además históricamente se le conoce como el qué hacer que publica Chernyshevsky, y es algo totalmente alejado, totalmente distante. Yo creo que las experiencias personales de Chekhov, de Anton Chekhov, fueron desastrosas. Es decir, el conocer las prisiones zaristas, conocer la represión, el conocer la miseria, su mismo origen le permitía conocer la miseria, hacen de él un gran rebelde. Yo no diría que es un rebelde como Dostoyevsky o como más adelante van a ser otros escritores rusos, Gorky, por ejemplo. Recuerdo una fotografía en donde están Chekhov y Gorky, Gorky muy joven y Chekhov pues prácticamente al final de su vida, vivió muy pocos años. Y lo que me llama la atención es esa chispa, esa actitud absolutamente revolucionaria de ambos. Ninguno de los dos tuvo nada que ver con el establishment, nada tuvo que ver con el sistema. De tal manera que a Chekhov se le puede acusar de lo que sea, menos de un hombre adicto al poder. Yo creo que lo despreciaba, yo creo que sus grandes temas no tienen nada que ver con el poder, con la sumisión. No es un escritor tan comprometido como más adelante, cuando la ocasión lo permite, van a ser Gorky o Mayakovsky o Esenin o cualquiera de los que hemos mencionado en este programa, pero no hay duda de que Chekhov va a ser un gran anticipador de lo que va a ser la revolución. Es decir, habrá que aceptar, por ejemplo, que dentro de las grandes innovaciones morales y estéticas, o estéticas y morales, como se quiera plantear, Chekhov habla del sexo. En una sociedad en donde no se permitía tratar el tema, en donde era tabú. Y no podemos olvidar textos espléndidos, inolvidables, quizás uno de los grandes clásicos de la literatura rusa, que es La dama del perrito, en donde Chekhov hace francamente páginas inolvidables del erotismo. La dama del accede a los devaneos amorosos de su pretendiente, creo yo que son francamente espléndidos. No había encontrado yo en muchos años una exaltación del erotismo de esa manera hasta que vi El piano recientemente. Sin embargo, creo yo que toda esta, digamos, sensibilidad extraordinaria de Chekhov proviene no tanto de que sea un escritor como que es un médico. Es un médico, esto no lo podemos pasar por alto, de los pobres.
es un médico que va a tratar de aliviar los problemas de sectores sociales muy, muy degradados por la Rusia zarista. Narinka sufre por mí, pero al propio tiempo, la idea de que un hombre está enamorado de ella la colmó de gozo. Ahora charlan del amor. Una de las señoritas se levanta y se va. Todas las demás empiezan a hablar mal de ella. Todas la hallan tonta, fea, insoportable, con un hombro más bajo que el otro. Por fin aparece mi sirvienta que mi madre envió para llamarme a comer. Puedo, gracias a Dios, abandonar esta sociedad estrambótica y entregarme nuevamente a mi trabajo. Me levanto y saludo, pero nadie me deja salir. Me obligan a comer con ellas y el militar. Más tarde me veo caminando con Varinka tomada de mi brazo. Dígame, señor Nicolás, ¿por qué está usted tan triste, tan taciturno? Extraña muchacha, ¿qué se le debe responder? Nada tengo que decirle. Hábleme algo. En vano busco algo vulgar, accesible a su intelecto. A fuerza de buscarlo encuentro y me decido a romper el silencio, pero ella se me adelanta. ¿Qué diría usted si la joven que usted quiere le ofreciera una amistad sincera? Tengo que comunicarle algo interesante. Nicolás, yo soy suya. No le puedo amar, pero le prometo fidelidad. Alguien viene. Adiós. Mañana a las 11 me hallará en la glorieta. Desaparecer. Yo no comprendo nada. El corazón me late. Regreso a casa. El pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros me aguarda. Pero no puedo trabajar. Me es imposible. Estoy rabioso. Me siento terriblemente irritado. Yo no permito que se me trate como un chiquillo. Soy irascible y es peligroso bromear conmigo. El corazón me late con violencia. No iré a la cita. A las 12 recibo una esquelita de Mesdinka, la cual me reprende y exige que me apersone en la glorieta tuteándome. Me comportaré como un caballero. En primera, le declararé que es inútil que cuente con mi amor. No, semejante cosa no se dice a las mujeres. Decir a una mujer, yo no la amo, es como decir a un escritor, usted escribe mal. Le expondré sencillamente mi opinión acerca del matrimonio. René, ¿cuál era el estilo literario de Chekhov? ¿Qué temáticas le preocupaban? ¿Qué proponía literariamente hablando? Bueno, yo creo que le preocupaba una incipiente clase media rusa. No hablaba como Tolstoy de la nobleza, ni como Gorki de los sectores más desarrapados. Yo creo que lo interesante de él es su intento por la brevedad. Es decir, he mencionado a Tolstoy. Tolstoy tenía la enorme ambición de la novela Río, que aparece frecuentemente en la literatura rusa. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de autores que han hecho del texto largo verdaderamente una exaltación. Sin embargo, creo que lo más interesante de él es la brevedad. Es decir, Chekhov escribió más de, no sé, años en que escribía 300 o 400 cuentos. Esto significa que a pesar de su corta vida, publicó una enorme cantidad de textos breves. No hay duda de que en ese sentido fue extraordinario. Él fue un maestro de la brevedad, en el arte de decir muchas cosas con pocas palabras. Y aunque entonces pagaban, y esto es interesante, pagaban por línea, que era lo usual en Europa y en Estados Unidos, podrías haber hecho Moby Dick todo el tiempo, ¿no? O La Guerra y la Paz todo el tiempo. Sin embargo, él, que vivía de eso, que siempre necesitó el dinero, que se hizo escritor también por miseria, prefería la brevedad. Esto llama mucho la atención porque
Hay dos características de él que no son tan usuales en la literatura rusa y después soviética. Una es la brevedad y otro es el humor. Hay parte de la obra de Chejov que poco conocemos, que tiene un gran sentido del humor. Sus primeros textos en la época en que él publicaba en Libélula, que él publicaba casi clandestinamente, no hay duda de que tenían una gran carga humorística porque tenía el sentido de evadir la censura. Sin embargo, después la característica esencial, aunque va a tomar temas más serios, más radicales, yo diría que más solemnes, la gran característica es exactamente esa brevedad. En sus cartas, por ejemplo, en sus apuntes, en sus textos de tipo, no sé cómo llamarle, de tipo personal, él siempre insistía en que la brevedad es hermana del talento. Insistía en que el arte de escribir es el arte de acortar. Señalaba que escribir con talento era algo necesariamente breve, de que era fundamental utilizar frases cortas en lugar de frases largas. Yo creo que esto es muy peculiar en la literatura en general. Quizás, yo no sé, hay algo que quizás valdría la pena investigar y que los críticos tendrían que hacerlo. Si él leyó a Edgar Allan Poe, si él leyó a Baudelaire, que también eran autores que abogaban por la brevedad. Pero de muchas maneras se anticipa a los grandes textos ríos, a esas novelas enormes, fatigantes, cansadas, tratando de sugerir. En la glorieta, Mazdinka me espera. Narinka está pálida y solloza. Al verme, prorrumpe en una exclamación de alegría. Por fin, ya abusas de mi paciencia. No he podido cerrar los ojos en toda la noche. He pensado durante la noche y a fuerza de pensar, saqué en consecuencia que en cuanto te conozca mejor, te podré amar. Me siento a su lado. Le expongo mi opinión acerca del matrimonio. Por no alejarme del tema y abreviarlo, hago sencillamente un resumen histórico. Hablo del casamiento entre los egipcios, paso a los tiempos modernos, intercalo algunas ideas de Schopenhauer. Mazdinka me presta atención, pero luego, sin transición, me dice: Nicolás, dame un beso. Estoy molesto. No sé qué hacer. Ella insiste. ¿Qué hacer? Me levanto y beso su larga cara. Ello me produce la misma sensación que experimenté cuando, siendo niño, me obligaron a besar el cadáver de mi abuela. Varinka no parece satisfecha. Salta y me abraza. En el mismo momento, la mamá de Varinka aparece en el umbral de la puerta. Hace un gesto de espanto. Incomodado, me dirijo nuevamente a mi casa. En ella me encuentro a la mamá de Varinka, que abraza con lágrimas en los ojos a mi mamá. Esta llora y exclama: Yo misma lo deseaba. ¿Qué les parece a ustedes? La mamá de Varinka se acerca a mí, me abraza y me dice: Que Dios los bendiga. Tú has de amarla. No olvides que ella se sacrifica por ti. He aquí que me casan. Mientras escribo, los testigos del matrimonio se encuentran cerca de mí y me dan prisa. Decididamente, esta gente no conoce mi irascibilidad. Soy terrible. No respondo de mí. Casar a un hombre irritado, rabioso, es igual que meter la mano en la jaula de un tigre. Estoy casado. Todos me felicitan. Varinka se apoya contra mí y me dicen: Ahora sí que eres mío. Sé que me amas. Dilo. Su nariz se hincha. Me entero por los testigos de que el oficial retirado fue bastante hábil para esquivar el casamiento. A una de las señoritas
le exhibió un certificado médico según el cual, a causa de su herida en la sien, no tiene sano juicio y por tanto le está prohibido contraer matrimonio. ¡Qué idea! Yo también pude presentar un certificado. Uno de mis tíos fue borracho, otro era distraído. En cierta ocasión, en lugar de una gorra, sanguito de señora. Una tía mía era muy aficionada al piano y sacaba la lengua al tropezar con un hombre. Además, el carácter extremadamente irritable induce a sospechas. ¿Por qué las buenas ideas acuden a la mente siempre demasiado tarde? ¿Cuál es la presencia de Chekhov, René, en el panorama literario contemporáneo? ¿Tú piensas que se le sigue leyendo y se le sigue estudiando? Pienso que sí, que se le sigue leyendo y que se le sigue estudiando en sus dos grandes facetas, como cuentista y como autor de teatro. Habrá que pensar, por ejemplo, que Ernest Hemingway, que fue básicamente un novelista y que también fue un excelente periodista, recomendaba la lectura de Chekhov para ser un gran cuentista. Creo yo que esto es algo significativo y por eso hice énfasis en que Hemingway era un novelista. Él creía que para escribir cuento corto había que leer necesariamente a Chekhov. Así lo recomendaba y creo yo que muchos hemos seguido al pie de la letra la recomendación. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque Chekhov tenía diálogos precisos, párrafos muy cortos, y porque siempre encontraba exactamente lo que era la historia. Habrá que pensar que escribió casi 1000 cuentos en una vida realmente muy breve. Estoy eliminando sus obras de teatro, estoy eliminando sus críticas, sus artículos, sus reportajes. Estoy francamente dejando lo que es la obra cuentística y llega prácticamente a los 1000 cuentos. Había años en que hacía más de 100 cuentos realmente magistrales. Es muy difícil hacer una antología, una precisión de cuáles son los mejores cuentos, porque en general eran todos muy buenos. De tal manera que creo yo que si algún narrador, algún prosista desea convertirse en escritor y desea desde luego ser cuentista, no hay duda de que tiene que leer a Chekhov. Gracias, René, por tus comentarios y buenas noches. Gracias a ti, Rosa Marta. Muy buenas noches. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen la próxima semana y darles una bibliografía mínima para que se aproximen a la obra de este espléndido autor. De entre los textos de Anton Chekhov destacan La cerilla sueca, Historia de mi vida, El jardín de los cerezos y La gaviota. Buenas noches. El próximo sábado, a la misma hora, acompáñenos para conocer juntos la obra de Ilya Ehrenburg. Hasta entonces. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Rafael Ángel Rocha, voz Patricia Solís, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción se despide de ustedes su amiga de siempre, Rosa Marta Jasso. Hasta pronto y buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila.